Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesús fue un contemplativo y un gran observador. Él vio en los brotes de la higuera el símbolo para interpretar la llegada del reino de Dios. Así nos exhorta para que adoptemos esta misma actitud, contemplativa y vigilante. Hay personas que se alarman solo con escuchar la expresión fin del mundo. Pero Jesús nos dice, miren, verán que llega el Hijo del Hombre. Iniciamos nuestra celebración cantando. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar. El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este 33º domingo del tiempo ordinario. Estamos ya casi concluyendo nuestro caminar hacia el encuentro con Cristo, que es Rey de nuestra historia. Le agradecemos todo el año transcurrido y ahora nos proyectamos para esa venida de un Cristo en nuestra vida, de Dios que se hace presente en medio de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra.
solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas, por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él estará a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes llenos de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos estamos acercando cada vez más al final de nuestro ciclo litúrgico en este tiempo ordinario. Estamos ya en el 33º domingo. El próximo ya es Cristo Rey. Y se nos está hablando de lo que nosotros conocemos siempre como el fin del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué significa para nosotros el fin del mundo? Es la irrupción de Dios en la historia del hombre. Es decir, o palandre kobe, pero en el sentido de que termina ese estilo de vida que estamos llevando. Cuando Cristo llega a tu corazón, cuando Cristo llega a tu vida, entonces cambia todo, cambia todo. Así de sencillo, pero así de difícil también al mismo tiempo. Las lecturas son hermosísimas, ¿verdad? Porque ya hemos comenzado con el libro de Daniel en este domingo, hablándonos de Miguel. Se alzará Miguel, el gran príncipe enviado, que está de pie junto a los hijos de su pueblo. Será un tiempo de tribulación. Queridos hermanos, esto tenemos que entender no como una cosa futurible, que va a venir. Eso sucede todos los días. Todos los días estamos en la tribulación. Todos los días el mal nos está acechando. ¿Cuándo se levanta mi homo, el Miguel, quién como Dios? ¿Cuándo se levanta? Se levanta en la medida en que nosotros lo despertamos, en la medida en que nosotros lo llamamos, en la medida en que nosotros batallamos con esa espada contra el mal. Eso significa verdaderamente lo que hoy la palabra de Dios nos está queriendo enseñar. En ese momento, como no hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. ¿Por qué, queridos hermanos? Como nunca hubo jamás. Porque la irrupción de Dios es así. La irrupción de Dios es una vida totalmente diversa, como no hubo jamás en tu vida. Si somos borrachos, la irrupción de mi homoel, de la gracia de Dios, entonces te cambia totalmente, como nunca hubo en mi vida. ¿Por qué? Porque siempre una pose. Entonces hay coponaje. Goanga yapo, pechere coevi, petei, arriero, cómo vale la pena. Un esposo, una esposa, unos hijos, empresarios, lo que sea, allí donde nosotros estamos, ¿entienden? Donde la palabra de Dios ha cundido en el corazón del hombre, donde Dios ha entrado en el corazón del hombre, ciertamente que todo se renueva, todo cambia, todo cambia. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán. Ojalá, queridos hermanos, que esto verdaderamente suceda así en nuestra vida, poder despertarnos de nuestro letargo. La vida cristiana no puede quedar
allí dormida. Nosotros hemos recibido tantas cosas lindas de parte de Dios que tenemos que despertarlo y ahora tenemos que ponerlo en la realidad. Si ya estamos por llegar a la fiesta de Cristo Rey, significa que nosotros estamos llegando ya ahí, a las puertas de la gracia de Dios para poder vivirlo, pero vivirlo con autenticidad y vivirlo con empeño. El Evangelio mismo nos está diciendo también, respondiendo como siempre a toda esta propuesta y este mensaje del Señor, que incluso en el Salmo nosotros habíamos dicho: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El refugio verdadero es la presencia de Dios mismo. ¿Quién como Dios? Por eso que lo tenemos siempre al Arcángel Miguel. Incluso el Papa Francisco últimamente le encomienda, bajo la protección de San Miguel Arcángel, a toda la comunidad, a toda la iglesia, pero no para que el arcángel venga a ser como algo milagroso, algo no sé qué cosa con respecto a la institución de la iglesia, sino que con esto nos está diciendo, nos encomendamos a la protección de un Dios que nos protege siempre, de un Dios que tiene la fuerza. Por eso es mí como Él, ¿quién como Dios? Es imposible, nadie puede derribar, derrumbar la presencia de Dios. Nadie, imposible, ningún mal. Y por lo tanto, imagínense si nosotros nos encomendamos a la fuerza de Dios, nos encomendamos a su gracia, ciertamente que vamos a vencer siempre cualquier batalla. Así es que en este 33º domingo, una vez más, pongamos todo en manos del Señor. Invoquemos su presencia con la fuerza, bajo la protección también del Arcángel Miguel. ¿Quién como Dios? Si le tenemos a Dios, nadie contra nosotros, como dice San Pablo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: en ti nos refugiamos, Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Por la Iglesia, para que no se canse de anunciar al mundo la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde cada lágrima será enjugada y Dios será todo en todos. Oremos al Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Por todos los más pobres de nuestro país y del mundo, afectados de manera aguda por esta larga pandemia, para que cada uno de nosotros extienda sus manos solidarias, compartiendo desde nuestra propia pobreza con quienes más lo necesiten. Oremos al Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que en ninguna nación se promuevan y aprueben leyes que destruyan la obra del Creador, sino que todos colaboren a humanizar el mundo, haciéndolo más disponible a la venida final de Cristo. Oremos al Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos curados de nuestra pobreza espiritual que nos hace indiferentes al dolor de los hermanos, y que esta jornada de los pobres
nos sensibilice en el dolor y necesidades del prójimo. Oremos al Señor. En ti nos refugiamos, Señor. Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los demás catequistas, pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga a todos. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. María, María. Alabado sea Jesucristo, paz y bien.
Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor,
tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar. Prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual. Suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. Como
suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña,
que nos dirige y sobre todo que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hoy leemos del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 12, 1-3. Por aquel tiempo se salvará su pueblo. Upeisha moñepunua lleva pe ñandeyara beñe en este capítulo 12 a través del profeta Daniel, que quiere decir Dan, el Dios que es justo, Dios que es mi justicia, Dios que presenta entonces lo justo. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los hubo desde que existen las naciones hasta ahora. Entonces se salvará su pueblo. Todos los inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que se convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Esta es la gran profecía que nosotros podemos decir que es de nuestra propia resurrección. En la medida en que nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor, este es un género apocalíptico, es decir, como Dios se nos revela. En la medida en que ñande ñañe pian baitea lleva peñande la pichacuera rejeu pecha ñande yara oye esa caña de esa caña de peipona mía. A esto le llamamos resurrección. Ya esa pe a ñamañama un buru ya jupi peñanderesa allá esa peñande yaramba eisa pa o peñandere coepe. Y esto es lo que tenemos que pedir cada día, queridos hermanos, porque dice: los que viven de acuerdo a la gracia de Dios resucitarán para la vida nueva, pero aquellos que no hacen el bien resucitarán, pero para la ignominia, es decir, para el mal, para el sufrimiento. Pidamos, queridos hermanos, que podamos hacer siempre el camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la generosidad y el camino de la entrega hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.